Bienvenidos a 360 grados, una visión global de Iberoamérica, un programa de análisis y coyuntura sobre Iberoamérica en el mundo y el mundo en Iberoamérica. El día de hoy, dos hechos que están impactando a la comunidad iberoamericana. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos, un hecho que ha levantado la sorpresa, la conmoción y la incertidumbre del mundo entero. Una jornada política de alto calibre que le permitió al Partido Republicano no solamente conseguir la presidencia, sino el Senado, la Cámara de Representantes y próximamente hasta la Suprema Corte de Justicia. Un acontecimiento lleno de ángulos, de lecturas y de posibles implicaciones políticas, económicas y sociales para nuestros países de Iberoamérica. En la segunda parte de este programa, un análisis sobre la cumbre de la PEC que tendrá lugar en Perú el 19 y 20 de noviembre. Este foro de cooperación en donde participarán 21 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los países de México, de Chile y de Perú. No olvidemos que Asia-Pacífico es una de las regiones más dinámicas del mundo, quienes representan en su conjunto el 57% del PIB global y el 47% del comercio internacional. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos las implicaciones que tiene para Iberoamérica la llegada de Donald Trump a Estados Unidos y los nuevos retos que debemos de enfrentar cuando prevalece el ánimo supremacista, proteccionista, aislacionista y de cierre de fronteras. Tras una áspera y polarizada campaña electoral y contra todos los pronósticos y encuestas, el pasado martes 8 de noviembre fue elegido el multimillonario magnate Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos. El empresario ocupará la oficina oval de la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero de 2017, en sustitución del presidente Barack Obama. En su primer discurso como mandatario electo, Donald Trump prometió gobernar para todos. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. Desde que se supo que las primeras tendencias favorecían al republicano, los mercados de valores de Asia y Europa registraron pérdidas entre 1, 5 y hasta 6%, mientras que algunas monedas como la mexicana se devaluaron alrededor del 10% ante el dólar. Pese a que más del 60% de los hispanos votaron por Hillary Clinton, fue insuficiente para frenar el impulso de Trump, por lo que prevalece el enojo ante el anuncio de construir un muro en la frontera con México, realizar deportaciones masivas y retener las remesas de dinero de los migrantes. Ante ello, tras felicitar vía telefónica a Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que velará por los derechos de los mexicanos donde quiera que se encuentren. Como presidente de México, me entregaré con toda mi capacidad, auténticamente en cuerpo y alma, a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren. En todo momento, mi prioridad ha sido y seguirá siendo cuidar a México y proteger a los mexicanos. Y aunque muchos creen que la fuerte estructura legal, empresarial y económica de los Estados Unidos será un freno para Donald Trump, el temor es que cuando asuma el poder, realice acciones para revisar el Tratado de Libre Comercio, aplique impuestos a las importaciones y asuma una política proteccionista que vaya en contra de la apertura e integración comercial mundial de las últimas décadas, lo cual, de acuerdo a los analistas, podría provocar una fuerte recesión mundial. Nos enlazamos hasta Washington para conversar con la doctora Patricia Escamilla Ham. Ella es integrante de la red Estados Unidos-México
sobre políticas fronterizas. Bienvenida, Pati, a este espacio. Gracias, Rina. Muchísimas gracias por invitarme y un gusto estar con ustedes. Patricia, Donald Trump se corona como el próximo inquilino de la Casa Blanca con un fuerte mensaje y sentimiento de desprecio contra el establishment y el status quo. ¿Qué estamos viendo en la Unión Americana? Una sociedad profundamente dividida entre los mensajes del odio, la raza, la supremacía blanca y por otro lado las voces que están apoyando la diversidad, la pluralidad y el respeto al otro. Sin duda, estamos viendo una sociedad estadounidense que nos ha sorprendido a muchos, porque creíamos que ya habíamos avanzado en cuanto a las actitudes racistas, antiinmigrantes, discriminatorias, y vemos ahora que no se avanzó al grado de rechazarlas por parte del presidente electo Trump. Sin duda no fue el principal factor, pero hubo otros, sobre todo el descontento con la situación de empleo, sí. De falta de empleo o empleo bastante precario, sin oportunidades de movilidad, ¿no? Pero lo que sí vemos es que pese a que para algunos decían que no, ellos no compartían los valores de Trump, o por lo menos lo que él decía que eran sus valores, sin embargo, eso no les impidió apoyarlo, o sea, no les importó. Y eso es bastante descorazonador porque vemos que 70% de la población actuó de esa manera o votaron porque sí creen en esas ideas o no les importó que el próximo presidente de Estados Unidos se ataque a ciertos grupos, ¿no? Las mujeres, a las minorías étnicas como los latinos, por ejemplo, a los musulmanes y de esa manera sacar ventaja. Claro. Para sus propios intereses. Oye, Pati, parece increíble, pero Donald Trump, tal y como tú lo has señalado, insultó y denigró a migrantes y a latinos, pero vemos que el voto latino en esta ocasión pues tuvo un mayor porcentaje que en épocas de Mitt Romney en el 2012, es decir, el 29% del voto latino fue para Donald Trump. ¿Cómo explicar esta contradicción? Hay intereses divergentes en la misma comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, es que realmente somos afortunados. La población de origen latino es una población que en aspectos es muy parecida a la de Estados Unidos. O sea, hay movilidad socioeconómica. Ajá. Y una vez que el latino, si llegó desde abajo, va subiendo, se va integrando más a la sociedad más, digamos, anglosajona. Eso no sucede, por ejemplo, con los afroamericanos. Los afroamericanos generalmente se quedan en sus comunidades, en sus colonias o guetos. El mexicano, por ejemplo, una vez que tiene una educación universitaria, va subiendo. Vivimos en las áreas donde viven todos los americanos según la clase socioeconómica. No nos quedamos aislados. Entonces, eso hace que empiece uno a tener preferencias políticas muy similares, por ejemplo, en cuanto a la economía. Ahora también es cierto que los latinos y principalmente los mexicanos y los centroamericanos todavía tienden a ser muy conservadores en cuestiones, por ejemplo, en cuestiones religiosas, en cuestiones del aborto. Entonces, hay coincidencias que reflejan estos valores de conservadores y que aparte cuestiones de, por ejemplo, hay muchos empresarios mexicanos, latinos, que ya tienen más coincidencia con el Partido Republicano. Oye, déjame preguntarte, considerando que eres mexicana y que vives en Estados Unidos, ¿cómo estás palpando el estado de la relación bilateral México-Estados Unidos? Ha sido una relación sumamente dañada y golpeada por la campaña electoral. ¿Estamos urgidos de establecer nuevos cauces de entendimiento? Pues yo creo que es un momento muy difícil para México.
para los mexicanos en sí, no solo el gobierno, sí los mexicanos de allá y de acá de Estados Unidos, porque por primera vez en bastante tiempo tenemos un presidente de Estados Unidos que nos ha atacado, pero de frente y con todo. Eso no es fácil de sanar, esas heridas. Para los mexicanos, para los latinos, yo estaba platicando con gente en la calle que se siente muy, muy dañada por esta actitud. Claro. En lo que respecta a México, se presentan desafíos enormes porque el presidente electo Trump ha demandado de México una actitud mucho más proactiva en temas, por ejemplo, de seguridad fronteriza. Ha amenazado con construir una barda enorme, ¿no? Y ha dicho que México va a pagar por esa barda, ¿no? Podemos pensar que en un escenario bastante favorable podría ser nada más, digamos, como un punto de negociación, de partida de negociación, para que México ofrezca algo, que puede ser muy, muy caro, tener muchos costos políticos para México. En un momento te digo qué es lo que yo he escuchado acá que se requiere de México, pero en el peor escenario puede ser que realmente Trump sí esté convencido de que quiere insistir en que se erija esa barda, que haya más... Se asignen más patrulla fronteriza para controlar, ¿no? Acá lo que algunos pensamos es que la posición de Trump puede ser más que nada de un punto de negociación, que el mejor escenario, digamos, que se puede esperar, o un escenario más posible, es que lo que quiera es que México esté dispuesto a hacer concesiones para que en lugar de que se construya esa barda, porque aparte es una barda que no es factible ni económicamente ni políticamente, puede ser que sea muy, muy redituable para el presidente Trump, pero en términos de costo-beneficio no es una barda que vaya a incrementar mucho la seguridad de Estados Unidos. Pero lo que se cree acá en algunos círculos es que lo que quiere es que México decida de una vez por todas, porque esto ya se viene hablando desde hace 20 años, crear una patrulla fronteriza del lado mexicano, que cierre la frontera y que impida los flujos ilegales del sur hacia Estados Unidos. Bueno, pues muy agradecida con Patricia Escamilla Han por esta entrevista. Ojalá y te veamos nuevamente en el canal Iberoamericano. Y sí, Pati, esta jornada nos deja pues mucho que reflexionar, que analizar. Habría que también hacer una autocrítica de por qué subestimamos el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos. Gracias. Exacto. Gracias, Gina. Mucho gusto. Un abrazo. Vamos a un corte. Cuando regresemos, un análisis sobre la cumbre de la PEC en Perú que tendrá lugar el 19 y 20 de noviembre. grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en la cumbre de la PEC en Perú bajo el lema de crecimiento con calidad y desarrollo humano, una oportunidad para fijar prioridades en torno a temas tan importantes como la integración económica regional, el fortalecimiento de las pymes, la seguridad alimentaria, así como el capital humano. Asia-Pacífico es la región más dinámica del mundo. No en vano se le conoce al siglo XXI como el siglo de Asia-Pacífico. En esta región tan importante existen diversas propuestas de cooperación económica y de integración regional. Por un lado está el llamado TPP o el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que está encabezado por Estados Unidos y hoy prácticamente muerto ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Por otro lado, se encuentra el Acuerdo Regional Comprensivo que está liderado por China, así como otra iniciativa de carácter subregional de América Latina, en donde México, Perú, Chile y Colombia forman parte de la Alianza del Pacífico. Se espera que este año el Foro de APEC en Perú apruebe un documento para el libre comercio en aras de alcanzarlo en el año 2020, una hoja de ruta para trazar la facilitación de las inversiones y la liberalización comercial ante la variedad de iniciativas bilaterales, subregionales y extrarregionales que existen. Nos enlazamos hasta Shanghái para platicar con el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y un experto sobre temas de Asia-Pacífico. Adolfo, es un gusto tenerte nuevamente en el canal Iberoamericano. Reina, gracias. Para mí es un gusto también estar contigo con tu buen programa. Oye, gracias Adolfo. Aprovechando que estás en Shanghái, en China, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno chino frente a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y cómo recibe APEC esta noticia que ha generado mucha incertidumbre y pues también desconcierto de la comunidad internacional? Bueno, mira, lógicamente ha habido una reacción muy interesante, una cobertura que tradicionalmente no había visto en los medios de comunicación. Hay una serie de temores por lo que dijo el señor Trump en su campaña y sobre todo con tasar los productos chinos al mercado norteamericano. Claro, ahora, ¿qué es lo que está en juego en la cumbre de APEC en Perú? ¿Cómo estarán los ánimos en Lima cuando el mensaje de Donald Trump es una apuesta por el aislacionismo, por el cierre de fronteras y también por el regreso a este sentimiento del nacionalismo económico en Estados Unidos? Me parece que será una cumbre con claroscuros. Hay una serie de elementos que se discutirán en la agenda, el comercio internacional, capital humano, pymes, etcétera, pero se le dará, me parece, como en otras cumbres, un gran espacio al tema de Estados Unidos. ¿Qué sucederá o cuál es la perspectiva? Si bien es cierto, APEC no es un mecanismo de integración económica, sí es de cooperación, pero se utiliza el foro para poder discutir una infinidad de acuerdos comerciales paralelos a la lógica de APEC. Ahora, hablando de APEC, se ha hablado del fracaso de las metas de Bogor, pero justamente la encomienda en Perú es aprobar un documento para la cooperación económica y que pueda trazar una ruta de la facilitación de la inversión y la liberalización comercial. ¿Tú ves esto factible? Con el escenario actual y con la profundización y la divergencia de varios miembros de la PEC, lo veo complicado. Días pasados me parece que no fue fortuito, o no es fortuito, que los rusos y los chinos se hayan reunido en San Petersburgo con dos estrategias. La primera es ver qué estaba pasando en Estados Unidos y la segunda es generar un frente común con lo que podría discutirse en el APEC. Entonces, el APEC, uno de sus grandes defectos es que es un instrumento vinculante, es un instrumento donde no hay ninguna penalización, no hay fechas críticas y eso lógicamente pues hace que los países cumplan o no lo establecido. Es un mecanismo de voluntad y por lo tanto lo que parecía un mecanismo de alta generación, de última generación, se ha convertido en un instrumento pues de reunión protocolaria. Oye, Adolfo, una última pregunta. Dentro de el mundo, ¿no?, de acuerdos de libre comercio que se están cocinando dentro de APEC, también están los esfuerzos subregionales. Me estoy refiriendo sobre todo a la Alianza del Pacífico, que está integrada por México, Perú, Chile y Colombia, pero Colombia no forma parte de la APEC. Platícanos por qué no forma parte de la APEC, por qué Perú sí forma parte de la APEC y cómo está ahí el juego de América Latina frente a Asia-Pacífico. Bueno, una estrategia de los miembros de APEC es posicionar a Colombia como un futuro miembro. No ha sido aceptada por una infinidad de factores. No ha habido, me parece, una estrategia y un interés fortuito de Colombia para poder integrarse a la APEC. Tienen otros intereses. Ahora, por medio de la Alianza del Pacífico, podría generarse esta integración plena.
Y bueno, ¿y cómo veo a la Alianza del Pacífico dentro de la lógica de la PEC? Pues me parece que hay una muy buena relación, se están trabajando muy bien las cancillerías, hay una serie de estrategias en común, se está encaminando a una integración sectorial en algunos casos en América Latina y ha aumentado el comercio, pero eso me parece que va más allá de la PEC. La PEC, como te lo comenté, es un organismo pues, de cooperación, de buena voluntad. Me parece que la Alianza del Pacífico tenía sus ojos posicionados en el tema del TPP, pero como sabemos el TPP tiene un futuro incierto por lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Adolfo, muchísimas gracias por esta entrevista y también recordar a toda la audiencia que nos acompaña que Asia-Pacífico es el centro de gravedad económico más importante de nuestros días y que ahí están 3 economías sumamente poderosas: China, Estados Unidos y también Japón. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio de 360 grados al doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor investigador del Colegio de México y todo un experto en temas de Asia-Pacífico. Juan José, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Reina, por la invitación. Gracias, Juan José. La primera pregunta que no podía faltar: ¿cómo están recibiendo los países de la PEC la noticia de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? Yo creo que podríamos responder en 2 planos. Uno, el económico. Uno de los grandes temas de discusión en el foro APEC ha sido las posibilidades de volver a reactivar las economías. Y en la medida en que el señor Trump ha anunciado reiteradamente la voluntad de retirar a Estados Unidos de algunos de los acuerdos comerciales, es muy probable que atravesemos una fase en la cual Estados Unidos deje de privilegiar las negociaciones por acuerdos de libre comercio y por lo tanto nos encontremos con un retroceso en ese sentido, una política proteccionista del lado de Estados Unidos. Oye, Juan José, a ver, cuando el mundo era otro, prácticamente hace unos días, pues todos pensaban que ante el impasse de la ronda de Doha y negociaciones sumamente truncadas para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, Asia-Pacífico se tenía que convertir en el referente de libre comercio. Es decir, lo que está en juego en la cumbre de la PEC es la aprobación de un estudio para facilitar las inversiones y liberalizar el comercio. ¿Tú ves que esta ruta estará truncada? Es decir, los ánimos en Perú, ¿cómo estarán frente también al llamado del Brexit y ahora pues la victoria de Trump? Para Chile y Perú creo que será menos problemático en la medida que ellos tienen mucho más diversificado su comercio exterior. Y en ese sentido, me parece que existe la posibilidad de que este proyecto del área de libre comercio del Asia-Pacífico en el marco de APEC pueda seguir funcionando aún sin Estados Unidos. Yo creo que el hecho de las fortalezas del mercado regional de Asia-Pacífico son tan grandes que los gobiernos de Chile y Perú no van a tardar en sumarse a esta iniciativa. El gran problema que tenemos del lado de México es que seguimos teniendo reticencias para vincularnos a la región. Bueno, antes de hablar de la Alianza del Pacífico y de la composición de esta, ¿no?, con países tan importantes como México, Chile, Perú y Colombia, quisiera preguntarte sobre la conformación de los bloques dentro de este esquema y este bloque de integración económica. Por un lado tenemos el TPP, que prácticamente hoy está muerto ante la victoria de Donald Trump, y en donde está ahí México, Perú y también Chile. Y por otro lado tenemos este acuerdo regional comprensivo que está encabezado por China y además se imbrica la Alianza del Pacífico. Estamos viendo en términos generales una región de Asia-Pacífico sumamente fragmentada y divisiva dentro de su rumbo y, paso del tiempo. Yo no diría fragmentada. Okay. Yo diría que más bien detrás de esto hay diferentes lógicas de integración. Okay. Y obviamente cada una de estas depende de los intereses de los actores políticos involucrados. Tiene razón, ahora estamos viviendo una etapa en la cual los
La multiplicidad de acuerdos comerciales existentes tiende a decantarse fundamentalmente en dos proyectos, yo diría. Sí. Los has mencionado tú, el TPP y el RCP. En inglés, ¿no? Las siglas en inglés. Ya que estamos con ellas en inglés, sigamos con ellas. Creo que esos son los dos más importantes. Sí existe el tercero, que es una salida intermedia. Es la propuesta que hicieron los agentes del sector privado en el marco de APEC desde 2004, me parece, y que ha seguido mantenida en el discurso permanente de APEC, y que fue rescatada en 2014 por el presidente de la República Popular China para poner en práctica lo más pronto posible una posible área de libre comercio de Asia-Pacífico en el marco de APEC. Son los tres acuerdos principales. Pero al lado de esto, o más bien sirviendo de base a estos proyectos, tenemos procesos de integración subregionales que son los que me parece que marcan las fortalezas de Asia del Pacífico. Y en esta red de acuerdos, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia es central, porque es ella la que ha estado estableciendo acuerdos bilaterales, primero con China, después con Japón, después con Corea, Australia, Nueva Zelanda en conjunto, y aún la India. Y al lado de eso hay acuerdos todavía subregionales importantes, que a veces pasan desapercibidos de este lado latinoamericano. Por ejemplo, poco se sabe de los acuerdos de China con Corea y con el mismo Taiwán. Y el fracaso de una negociación trilateral Japón-China-Corea para un acuerdo de libre comercio. Pero cuando menos ya en Asia del Este existen bases para una integración económica. Ahora, a ver, te quería preguntar, el llamado TPP, que hoy está, por supuesto, en cuestionamiento, ¿de alguna manera fue una respuesta geopolítica para contener a China? Sí. Sí, definitivamente. Eso es muy importante, no por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, nada más que yo aclararía que se trata del abandono de la política seguida por el gobierno de Estados Unidos desde el restablecimiento de las relaciones con la República Popular China hasta, digamos, hasta ahora con la administración Obama. Claro. La idea básica de Richard Nixon era de practicar una política de contención activa, y esto implicaba la inclusión de China en un sistema de relaciones bilaterales China-Estados Unidos, pero también la inclusión de China en las instituciones multilaterales. Claro. El objetivo era que hubiese una coevolución controlada por Estados Unidos para la incorporación de China al sistema internacional. Hoy, con la propuesta del TPP y con todo el contenido político del giro hacia el Pacífico de la administración Obama, implica el abandono de esa política para buscar el aislamiento de China. Y con esto pasamos a una nueva fase de las relaciones bilaterales y del contexto general del Pacífico. Es decir, viene un reacomodo de fuerzas al interior de Asia-Pacífico tras la victoria de Donald Trump. Y ahora, hablando de la Alianza del Pacífico, ahí hay varias economías de Iberoamérica que están participando. También, ¿tú consideras que la Alianza del Pacífico da respuesta geopolítica para que nuestros países podamos unirnos y repensar y sobre todo buscar mejores términos de negociación con China? Sí, yo creo que es un instrumento con un potencial muy grande. Y lo que me parece que es su principal utilidad por el momento es más que la integración comercial de los 4 países que le integran, es su utilidad política en materia internacional. Pero aquí también me parece que tenemos diferentes velocidades en las cuales progresan los 4 países que le integran. Chile, por ejemplo, es el país que está más vinculado a la región asiática del Pacífico. Tiene un montón de acuerdos con China, Japón, Corea, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, qué sé yo, olvido por ahí algunos. Después, de manera un poquito más
pausada. Perú también avanza en esa senda. Muy abierta. ¿Sí? Y ahora los colombianos también están poniéndose al día. Y en cambio en México solamente tenemos vínculos con los japoneses. Entonces, en algún momento en el cual empiece a sentirse los efectos del aislacionismo estadounidense, para México va a ser extremadamente complicado tener una dependencia económica de los mercados de América del Norte y no poder desarrollar una política económica y exterior activa con Asia del Pacífico, porque vamos a carecer de los medios para hacerlo. Bueno, pues muy agradecida con el doctor Juan José Ramírez Bonilla del Colegio de México por su participación el día de hoy con nosotros. Y bueno, Juan José, ya para cerrar esta entrevista, los aprendizajes que tenemos que tener de Asia-Pacífico, mientras que son economías que toman decisiones sobre el pragmatismo económico y la desideologización, en América Latina nuestra integración no ha caminado fundamentalmente por barreras políticas e ideológicas. Seguro que sí. Yo creo que ese es uno de los limitantes que tenemos. Bueno, pues muy agradecida y ojalá nuevamente estés por aquí en el canal Iberoamericano. Soy yo quien te agradece. Gracias. Esta es la segunda ocasión que Perú resulta ser país anfitrión de la cumbre de la PEC, un reconocimiento a una de las economías más abiertas de América Latina. No olvidemos que Perú ha establecido acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con China, con Chile, con Japón, así también como con México. Perú es un miembro activo de la comunidad iberoamericana, participa en los diferentes espacios del conocimiento, la cultura y la cohesión social. Es un país receptor y también oferente de la cooperación sur-sur. Recordemos que la participación de Pedro Pablo Kuczynski se estrenó dentro de la comunidad iberoamericana cuando asistió a la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en Colombia. Soy Rina Musali, se nos acabó el tiempo en 360 grados. Los esperamos todos los domingos a las 21 horas.